Cuando pensamos en Iron Mike, muy a menudo nos viene a la mente la joven máquina de knockouts que acababa con sus contendientes en cuestión de segundos. Sin embargo, el gran Iron Mike también sufrió duras derrotas que, tanto como sus victorias, son una gema para la historia reciente del pugilismo. En el video de hoy te invito a revivir 5 de ellas, conociendo además los factores que le jugaron en contra a quien alguna vez fue el campeón de peso pesado más joven de la historia. Ponte cómodo, que estás a punto de presenciar auténticas masacres. Mike Tyson vs James Buster Douglas. Corría el año 1990, y Mike Tyson ya había destacado entre la camada de nuevos pugilistas al convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Pero con este gran honor debía mantenerse listo para los retadores que, como carroñeros, querían arrebatar el título de sus manos. Uno de ellos fue precisamente James Buster Douglas. Habiendo debutado como profesional hace casi ya 10 años, el 23 de julio del 81, Douglas se había construido a sí mismo un paso por la disciplina de altibajos. Por ello, probablemente nadie pensó que significaría un verdadero reto para el mismísimo Iron Mike. Sin embargo, el 11 de febrero de 1990, sobre el ring del Tokyo Dome, James Buster Douglas demostraría tener lo que hacía falta para romper con la imagen invencible de Mike Tyson. Durante esta contienda, Tyson debía defender por séptima vez el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, por novena el título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y por décima el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Ken Morita, Larry Rosadilla y Masakazu Uchida fueron convocados para actuar como jueces del combate e incluso no escaparían de las críticas del polémico desenlace. Al entrar en la pelea contra Douglas, Tyson ya tenía programado enfrentarse contra Evander Holyfield, quien era el contendiente número 1 de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Se suponía que este encuentro se llevaría el 18 de junio en Atlantic City, con Tyson llevándose una bolsa de $22 millones por su participación. El 18 de enero de 1990, la madre de Douglas sufrió un derrame cerebral. A solo 23 días antes del combate, Douglas perdía el gran amor de su vida. En las casas de apuestas, nunca fue el favorito. Todos se preguntaban qué hacía enfrentándose contra Mike Tyson en la época donde resultaba casi imposible pensar en Mike siendo derrotado. Sin embargo, luego de la muerte de su madre, su entrenador y tío, J.D. McCauley, aseguró que Douglas iba a utilizar todo su dolor y convertirlo en algo positivo. Pero no era solamente una presunción. Quienes lo rodeaban sintieron una nueva determinación cuando volvió a entrenar después del funeral. Fuentes cercanas aseguran que estaba dedicado como nunca antes. Por otro lado, el New York Times aseguró días previos a la contienda que en realidad el más grande enemigo de Iron Mike era él mismo. Según el artículo, Tyson había caído en el círculo autodestructivo al no entrenar adecuadamente o preocuparse de cara a su encuentro, e incluso había dejado de rodearse de boxeadores experimentados. A pesar de que emitieron un voto de confianza hacia Mike, expresando que lo más seguro era una victoria aplastante de Tyson hacia Douglas en pocos asaltos, dudaban de su cordura al también señalar que probablemente, según los informes que llegaban de Tokio, el campeón estaba saboteando su propio reinado. Bajo este escenario y con Octavio Mayran como el tercer hombre en el cuadrilátero, tuvo inicio la pelea. Resumen de la pelea. Desde el principio, Douglas mantuvo el control del ritmo de la pelea. Desde afuera trabajó su victoria con un fuerte jab, teniendo éxito en detener los impulsos de Tyson cada vez que éste entraba al ataque. Williams on the undercard of Tyson Spinks and floored him twice in the early rounds with the left jab. Durante los primeros asaltos, la incompetencia de los nuevos entrenadores de Iron Mike, Aaron Snowell y Jay Briggs, se hizo evidente. As opposed to the one big punch. But that's put you in a lot of trouble. Douglas accurate with the jab. Yes.
Good left hook by Douglas Douglas. again with the left and Para el quinto episodio, el ojo izquierdo de Mike ya había comenzado a hincharse. Curiosamente, la esquina de Tyson no tenía un Swell, una pieza estándar para apaciguar las heridas de los peleadores. Por ello, tuvieron que improvisar tomando un guante con hielo para intentar bajar la hinchazón entre los siguientes asaltos. A solo 6 segundos de cerrar la octava ronda, Tyson parecía inclinar la balanza a su favor tras derribar a Douglas con un tenaz uppercut de derecha. Here he's against the ropes. I've never seen. and there's a right hand uppercut. Sin embargo, Douglas estuvo de pie a la cuenta de 9 y el final del asalto le permitió recuperarse en su esquina. Durante el noveno episodio, Douglas fue capaz de retomar el control de la contienda. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Until that knockdown. The left eye. Tyson needs the ropes for support. Douglas wins. Without the ropes, Mike would have gone down. En el décimo asalto, de un zurdazo, hizo que la confianza recién adquirida de Mike tambaleara. Con un uppercut de derecha, seguido de una mortífera combinación que acabó en un fuerte zurdazo, Douglas envió a Tyson a la lona por primera vez en toda su carrera. Tyson había quedado tan fuera de sí que puso su protector bucal al revés e intentó levantarse, pero sus piernas temblorosas no hacían más que denotar gran debilidad. Expected to see here. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. He's down. Mayran, tras esta inaudita escena, dio por terminada la pelea mientras abrazaba a un Iron Mike con piernas de goma. Mike Tyson vs Evander Holyfield. En definitiva, Tyson no había comenzado la década de los 90 con buen pie. A pesar de ser capaz de recuperarse en sus combates siguientes, con el paso de los años se vivió otro gran retroceso para la carrera de Iron Mike. Esta vez, el autor de él no sería otro que Evander Holyfield. El 9 de noviembre de 1996, Mike subió al ring del MGM Grand de Las Vegas, Nevada, para hacerle frente a su destino. Recién había recuperado su título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y debía probar que era capaz de mantenerlo. Tyson y Holyfield originalmente estaban programados para pelear el 18 de junio de 1990. ¿Recuerdas que lo mencioné? Estos planes se fueron a la basura cuando aparentemente de la nada, el perdedor de las apuestas por 42-1, James Buster Douglas, acabó con la inmortal racha de Mike. Se intentó programar un segundo encuentro entre estos peleadores el 8 de noviembre del 91 en el Caesars Palace de Las Vegas, con Tyson en calidad de retador en la segunda defensa del título de Holyfield. Sin embargo, el 9 de septiembre, Tyson fue acusado de la violación de una concursante de un concurso de belleza en Indianápolis, punto en el que iniciaría la cancelación a largo plazo de este encuentro. Una lesión en las costillas pospuso la fecha original, y con un juicio programado para iniciar en enero del 92, fue imposible programar una nueva fecha para la contienda. El 10 de febrero, Tyson fue declarado culpable de violación y enviado a prisión. Tras su liberación el 25 de marzo del 95, Mike recuperó el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Frank Bruno, el 16 de marzo del 96. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. El título de la Asociación Mundial de Boxeo fue recuperado el 7 de septiembre del mismo año, al vencer a Bruce Seldon por nocaut técnico en el primer asalto. The guy stands straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. That was a punch, nice long rest there, but he has felt. Back comes Sheldon. ¿Por qué no defendió a ambos? Mike debió renunciar al título del Consejo Mundial de Boxeo para pelear contra Holyfield en lugar de Lennox Lewis, quien era el retador obligatorio. Con 30 millones como bolsa, con la contienda, probablemente Mike encontró una buena razón para darle a los fanáticos lo que habían estado esperando por años. Finalmente, fue el título con el cual se promocionó el encuentro, y con Mitch Halpern como el tercer hombre del cuadrilátero, la pelea tuvo lugar.
Resumen de la pelea. Tras el sonido de la campana inicial, Tyson y Holyfield se encontraron en el centro del ring. El nivel del pugilismo en el que inmediatamente entraron ambos peleadores no se había visto en ninguna pelea durante los años anteriores. Asalto tras asalto, ambos peleadores se lanzaron golpes salvajes. Con un choque de fuerzas tan grande, no pareció sorprender cuando los primeros enganches aparecieron. Estudia un poquito a la hora de entrar. Holyfield en el centro del ring, el gancho de izquierda de Mike Tyson, interviniendo bien en el combate. Falló la izquierda, pero es impresionante la que se está montando a la derecha de Mike Tyson. Se metió ya en el segundo asalto, Holyfield, quien no es recordado por ser un gran peleador, conectó una zurda que pareció tambalear a Mike. A las cuerdas, a Mike Tyson, esto es nuevo, es noticia. Tyson contra las cuerdas, mete el gancho de derecha, Evander Holyfield, está boxeando. A partir de este punto, la contienda duró 8 rondas más. Rondas en las que Tyson iba perdiendo la cordura un poco más tras cada duro impacto que su cuerpo recibía. Sin embargo, Tyson siempre se mantuvo como una amenaza latente. En el quinto asalto desató un derechazo al cuerpo de Holyfield y un uppercut a su mentón que daba fe de vida de que la bestia en su interior seguía allí. Pero pasaban los segundos y Mike parecía cada vez más confundido de por qué Holyfield todavía seguía allí. Durante el sexto episodio, un cabezazo le abrió a Tyson un pequeño corte por encima del ojo izquierdo. Para el séptimo, Mike no dejaba de mirar a Halpern quejándose de los cabezazos. En un nuevo intento de ataque, se lanzó contra Holyfield y chocó su corte contra su cabeza rapada. Que estaba atendiendo Mike Tyson, tocó con la izquierda de Evander Holyfield. Entra. Tyson se jadeaba de dolor, estaba en serios problemas. Para el décimo asalto, cada una de las más de 16.100 personas en el recinto gritaban por la victoria de Holyfield. Fue cuando Holyfield ejecutó una poderosa combinación, seguida poco después por un derechazo directo a la cabeza y con 8 golpes sin respuestas. Tyson probablemente recordó a Buster Douglas mientras era arrojado contra las cuerdas. Le han llegado muy bien esas manos, esa combinación durísima, la derecha, Tyson Mundo, Evander Holyfield va a tratar de pagar la última, se puede repetir la noche de Toki. Pues había pasado mucho tiempo desde que alguien había visto al grandísimo Iron Mike, el campeón de peso pesado más joven de la historia, ser salvado por la campana. La pelea prácticamente había acabado. Sin embargo, transcurrieron 37 segundos del 11º episodio para que un fuerte derechazo a la cabeza de Tyson, que lo llevó a estrellarse contra las cuerdas nuevamente, lo hiciera oficial. No cometer errores porque ante Mike Tyson eso es mortal. Mete la izquierda, llega la mano de Evander Holyfield, se va a ir a la lona. Mike Tyson tiene nuevamente la luz. Tras este violento golpe, Halpern abrazó a Tyson para protegerlo y apeló por el final de la contienda. No recuerdo ese asalto, diría Mike después del combate. Según sus declaraciones, su mente se quedó atrapada en algo extraño. Mike Tyson vs Evander Holyfield 2. Como si de un espejo se tratase, cuando apenas Evander Holyfield se había logrado hacer con el título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, debió probar que era digno de mantenerlo al defenderlo ante no otro que Mike Tyson. El eslogan de esta contienda fue el sonido y la furia, pero realmente ambos peleadores eran tan relevantes para el momento que lo que se podía leer en cada cartel era a simple vista Holyfield vs Tyson 2. Originalmente, el encuentro se programó para el 3 de mayo de 1997, pero se pospuso para el 28 de junio debido a un corte que Tyson sufrió sobre su ojo izquierdo durante el entrenamiento. Fue un choque de la cabeza de Tyson con una de su compañero lo que produjo tal herida, provocando el anuncio del aplazamiento al 8 de abril. ¿Recuerdas a Mitch Halpern? Volvió a ser elegido para ser el referee de la revancha. Sin embargo, los co-managers de Tyson, John Horn y Roddy Holloway, comparecieron ante una reunión de emergencia de la Comisión Atlética del Estado de Nevada el 26 de junio y pidieron que Halpern fuera reemplazado. Su argumento era que Mike sería psicológicamente dañado de estar Halpern de nuevo en el cuadrilátero, puesto que estaba convencido de que no sería justo con él durante la pelea. La comisión rechazó esta propuesta, pero fue el mismo Halpern el que más tarde, esa noche, decidió dimitir. Esto llevó a que Mills Lane fuese el tercer hombre sobre el ring del MGM Grand de Las Vegas, Nevada, aquella noche. Resumen de la pelea. Un fuerte derechazo sacudió a Tyson apenas en el primer asalto. Fuera de órbita, las nubes comenzaban a tornarse grises sobre Iron Mike. Left jab, looking to set up the right there.
En el segundo, Tyson lanzaba un derechazo propio cuando Holyfield estaba empezando a lanzar un potente gancho de izquierda. Cuando Mike se inclinó para recibir el golpe y Holyfield lo esquivó, sus cabezas se juntaron y se abrió un corte sobre su ojo derecho. Le impidió algo de tiempo e informó a las autoridades del ringside que el corte fue causado por un cabezazo. Tyson parecía recuperarse durante la tercera ronda, después de haber perdido las dos primeras en las tarjetas de los jueces. Mike logró golpear a Holyfield con un par de buenos derechazos, pero era solo el momento de gloria antes del descenso final. En el último minuto del asalto, mientras ambos estaban enganchados, Tyson le arrancó un trozo de la oreja derecha de un mordisco a Holyfield. Holyfield dio un paso atrás y saltó en el aire mientras gritaba de dolor. Tyson, fuera de sí, caminó detrás de él y lo empujó contra las cuerdas. Lane, atento, detuvo la acción y le dedujo 2 puntos a Mike, quien le dijo que el daño en la oreja de Holyfield había sido el producto de uno de sus golpes. Sin embargo, Lane lo había visto todo claro. Una vez se reanudó el combate, Tyson mordió la oreja izquierda de Holyfield. Al final del episodio, cuando Lane pudo evaluar la marca de mordedura en la oreja izquierda de Holyfield, descalificó a Tyson. Incluso después de la pelea, Tyson continuó defendiendo su postura. Según su perspectiva, los cabezazos de Holyfield habían sido intencionales, por lo que las mordeduras fueron solo una represalia. Mike Tyson vs. Lennox Lewis. Entrando al nuevo milenio, el 8 de junio de 2002, Tyson volvió a experimentar lo que era el amargo sabor de la derrota. Esta vez, al enfrentarse contra Lennox Lewis sobre el ring de la pirámide de Memphis, en Tennessee. Lewis debía defender por primera vez los títulos mundiales de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, y el título de peso pesado de la mítica revista The Ring. Increíblemente, la defensa de estos cinturones inició incluso antes de que ambos peleadores entraran al recinto. El 22 de enero de 2002, hubo una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York para anunciar la pelea de forma oficial. Tyson fue el primero en ser presentado, caminó hacia el escenario y fijó su mirada hacia donde se suponía que Lewis aparecería. Una vez Lewis estuvo en el escenario, Mike caminó rápidamente hacia él. Un verdadero caos estaba por ser desatado. Un guardaespaldas de Lewis se interpuso entre los peleadores, empujando a Tyson hacia atrás. Tyson casi de inmediato tomó una agresiva posición de combate y lanzó un zurdazo circular al guardaespaldas. Por fortuna, lo falló. Lewis, sin demostrar temor, levantó sus puños y lanzó un golpe, mientras que decenas de oficiales de boxeo y miembros de ambos bandos se agobiaban sobre el escenario. Con todos los empujones, ambos peleadores cayeron al suelo. Allí Tyson, que había sufrido un corte en la frente, recordó su faceta de caníbal con Evander Holyfield y le mordió la pierna a Lewis. En medio de la refriega, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaiman, quedó inconsciente luego de golpearse la cabeza contra una mesa. Tiempo después presentaría una denuncia por $56 millones a ambos peleadores. Finalmente, con Eddie Coran como el tercer hombre del cuadrilátero, la verdadera contienda tuvo inicio. Resumen de la pelea. Desde el primer asalto, la contienda se convirtió en una dominación total de Tyson por parte de Lewis. A lo largo de los asaltos, Tyson sufrió cortes importantes sobre ambos ojos, los cuales eran adornados con los cortes profundos en la nariz de Mike, que lo hacían sangrar de manera preocupante. Justo cuando el octavo asalto se acercaba a su fin, Tyson, quien ya había sido obligado a tambalearse por una serie de uppercuts, cayó estrepitosamente a la lona después de que un golpe de derecha estallara en su mentón. Solo restaban 35 segundos para el final del episodio, y los intentos de Tyson por levantarse fueron extremadamente pocos. De esta manera, Coran pudo completar el conteo de seguridad, dejando fuera de combate a Mike. Cuando Al-Karan llegó a 10, la mano derecha de Tyson cubrió su rostro, llevándosela posteriormente a un costado tras el anuncio oficial del knockout, revelando así su rostro manchado por su propia sangre.
Mike Tyson vs Kevin McBride. Acercándonos al verdadero final de la carrera profesional de Iron Mike, tenemos una de las derrotas más impactantes de su trayectoria. Ocurrió el 11 de junio de 2005, cuando se subió al ring del MCA Center en Washington, Distrito de Columbia, para enfrentarse a Kevin McBride. A Tyson se le aseguró una bolsa de $5,5 millones, mientras que a McBride solo le pagaron $150,000. Pero según documentos presentados ante un tribunal de quiebras de Estados Unidos, se esperaba que Mike recibiera solo $250,000, siendo la mayor parte de la bolsa, luego de deducirle los impuestos correspondientes destinados para Monica Turner, su ex esposa, y a sus acreedores. Jeff Fenech entrenó a Mike para la pelea, a quien se le señalaba como el claro ganador, puesto que no se creía que un peleador como McBride estuviera a la altura de la leyenda que se negaba a retirarse de los rings por problemas financieros. Pero el comportamiento errático de Mike, una vez más, sería su gran perdición. Con Joey Cortez como el tercer hombre en el cuadrilátero, comenzó la pelea. Resumen de la pelea. Después del primer asalto, se evidenció que la bestia dentro de Mike estaba hibernando, probablemente para nunca despertar. Final 10 seconds of the first round. Al principio del sexto asalto, Tyson errático, quizás como nunca antes, intentó romperle el brazo izquierdo a McBride, mientras ambos estaban enganchados. Mike probablemente emanó la energía de cuando pretendió lo mismo en 1999 contra François Botha. Con un cabezazo intencional, Tyson abrió un corte sobre el ojo izquierdo de McBride. El médico del ringside examinó a McBride mientras el referee le deducía 2 puntos a Mike por tal falta. Más tarde se sabría por declaraciones de McBride que Tyson, el caníbal, le había mordido los pezones. Justo cuando sonó la campana para el cierre del sexto episodio, Tyson cayó de espaldas contra las cuerdas, pero el referee dictaminó que se había resbalado. Mike, a quien se le veía exhausto como nunca antes, no parecía tener la intención de levantarse, pero no tuvo más opción que volver a su esquina y sentarse en el taburete, desde donde comunicaría su rendición. Irónicamente, para cuando Tyson abandonó la contienda, era señalado como el vencedor por las tarjetas de los jueces. Después de esta pelea, Mike, quien había perdido 3 de sus últimos 4 encuentros, anunció su retiro. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Conocías la historia completa detrás de estas derrotas de Iron Mike? ¿Cuál de estas te ha parecido la más densa? Te leo en los comentarios.